Ya. Sí, pides. Bueno, boas tardes a todos e a todas. En nome do presidente da Asociación Cultural Pertenza, o profesor Xacinto Barreiro, e todos os membros que compoñemos a asociación, agradecemos en primeiro lugar ao conferenciante Ignacio Ramonet, profesor, exdirector de Le Monde Diplomatique, e por suposto tamén agradecemos a Mar Mato, que será a que presente realmente o profesor Ramonet. Simplemente agradecervos a todos co día que fai e todo eso, que esteñades aquí hoxe a escoitar unha conferencia que é O Mundo en 2023, Anatomía dunha Policrisis. Nos queda somente, pois eso, que presenten a Ramonet e que Ramonet nos fale deste tema tan apasionante. Moitas gracias. No ano 2015, a banda de rock Muse presentaba o seu álbum Drones, volvendo ao rock progresivo. Nese álbum presentaba dous personaxes na historia, Mary e Matt. Mary era unha moza que deixaba de crer no amor e que era recollida por uns milicianos que lle lavaban o cerebro para convertila nunha psicópata. Mary acaba indo á guerra dos drones, pero algo falla e comeza a pensar na liberdade. Ao final acaba desertando dese sistema. Pola súa parte, Matt acaba sendo o único supervivinte xunto ao dictador do mundo, dun mundo esquilmado, destruído polos drones e por outras armas de destrucción. Naquel momento Muse recibiu moitísimas críticas, como que se pasaran un pouco da raya con ese discurso apocalíptico, que por que machacaban tanto cos drones. 8 anos despois, neste 2023, estamos asistindo á guerra de Ucraína, unha guerra de drones, e ese discurso apocalíptico pois está aquí connosco. A guerra de Ucraína fainos recordar a guerra dos Balcáns, cando nos preguntamos como era posible que aquilo acontecera outra vez no chan europeo, moi preto das nosas casas. Novamente comezamos a dicir nunca máis, pero ese nunca máis quedou borrado e agora volvemos a ter unha contenda. Aseguraba Javier Solana nunha entrevista, o secretario xeral da OTAN aseguraba nunha entrevista que no 2008 cometeran un erro. Erro é algo que dixo el tal cual. El sinalaba que na cumbre da OTAN de abril de 2008 falaran da posibilidade de que a Ucraína e Xeorxia entraran na Alianza Atlántica. Ese foi o ano da crise do ladrillo, dos Xogos Olímpicos de Pequín, que marcaron a China como a nova superpotencia. Esas declaracións de Solana enlazan coas de Angela Kane nunha entrevista que publica hoxe Faro, o diario Decano. Kane é asesora da Nuclear Threat Initiative, da iniciativa da amenaza nuclear, e sinalaba que Rusia intentara anos atrás achegarse ao Occidente, poñendo unha condición, que a OTAN non se expandira, pero a OTAN medrou. Tamén sinalaba Ángela que ela prevé unha grande inestabilidade de Europa, porque, segundo o seu punto de vista, carece dunha política propia de seguridade, porque esa política de seguridade descansa na OTAN, e a OTAN pois está principalmente comandada por Estados Unidos, país que ela indica que está moi dividido e que atravesa un momento moi difícil. Estes días estamos vendo nos xornais e nos distintos medios de comunicación como Stuart Rose, fundador da Oath Keepers, os Oath Keepers, un instigador do asalto ao Capitolio, foi condenado a 18 anos de cárcere. Ese asalto ao Capitolio é o eixo do último libro de Ignacio Ramonet, conferenciante que hoxe nos acompaña. O seu último libro é La era del conspiracionismo.
Sinala Ramonet neste libro que o asalto ao Capitolio marca un antes e un despois nas patoloxías contemporáneas do sistema democrático. Engade que as plataformas, as redes sociais, están debilitando as democracias porque impulsan a polarización política. Tamén indica Ramonet que hai unha ameaza dos pilares da democracia en case todos os países do mundo. Hai un dato neste libro que a mí me provocou un pouco de arrepío e a verdad que cando o recordo ata me tembla a voz, porque sinala que o 25% dos americanos está a favor de renunciar á democracia en favor dun líder dominador en Estados Unidos, cunha democracia. Para Ramonet non só hai unha crise de democracia, senón tamén unha crise da verdade e da información. As causas son múltiples, pois hai unha cultura da mentira e tamén o fin do soño americano, o fin do soño das clases medias de todo o mundo, incluído o noso país e o noso Estado. Como asistimos a isto na cidadanía? Pois cunha insatisfacción existencial, a sociedade da decepción que sinalaba Lipovetsky, que entón nadaba na abundancia dos bens materiais, pois agora cada vez nada menos neses bens materiais e fai colas da fame. Non nos lembramos xa daquela arenga de Stefan Hessel no 2010 de Indignádevos, cando sinalaba que os políticos e moitos axentes estaban cuestionando os alicerces das conquistas sociais da resistencia, como a base do estado de benestar, a seguridade social, a educación pública e gratuita de calidade. Hessel sinalaba que deberíamos preocuparnos máis pola ética, pola xustiza e polo equilibrio, pero tamén indicaba que os primeiros 10 anos, a primeira década do século XXI fora un período de retroceso niso, en ética, en xustiza e equilibrio. Hessel creo que morreu no ano 2013. Non asistiu, claro, que está sucedendo agora. De seguro que daría moitas claves, pero nos agora temos aquí o luxo de contar con Ignacio Ramonet, que nos vai falar de todas as crises que estamos pasando agora, de cales son as causas, que é o que hai detrás. Volvo a repetir, é unha honra telo aquí, moitísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero quería decir a las personas que están de pie que pueden sentarse por aquí. Aquí hay como un banco aquí en primera fila, por favor. Porque si no va a ser largo, nos va a obligar a ser mucho más breve. Bueno, primero buenas tardes y también quisiera empezar agradeciendo a mi amigo Cipriano por haber tenido y su asociación, por haber tenido la gentileza de invitarme aquí esta tarde. Para mí es evidentemente no es una conferencia cualquiera, porque es una conferencia que doy prácticamente en mi tierra natal, y aprovecho para saludar a una parte de mi familia que ha venido de Redondela y que está aquí, y para mí es un placer muy particular y muy emotivo de saludarlos y agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí, con mucho cariño. Un saludo evidentemente a todos los redondelanos, redondelanas que se encuentren en la sala y a todo el público, obviamente. Un saludo muy especial para mi amigo, el ministro de Cultura de Venezuela, Farruko Sesto, que está con nosotros. Un aplauso para él. Un gran intelectual, un gran poeta, un gran artista, originario de aquí, de esta ciudad, de Vigo, y que ha sido un ministro brillantísimo de la cultura en Venezuela, y que sigue pensando, trabajando
actuando en favor del progreso, yo diría, internacional. Un saludo también para el cónsul de Venezuela, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Y bueno, sí, como ha dicho Mar, un agradecimiento muy particular a Mar por su análisis, porque más que una introducción ha hecho un análisis ella misma de la situación en la que estamos. Yo creo que facilita también lo que quisiera decir. Esto que yo había propuesto aquí a mi amiga Margarita Ledo, evidentemente que es la fundadora del departamento, digamos, de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Santiago de Compostela, y que saludo también con mucho cariño. Ella me propuso que diera una conferencia en Santiago, es esta la que vimos ayer y la traemos hoy aquí. Es un resumen de un seminario, ¿verdad? Un seminario que yo estoy haciendo en varias universidades, en Santo Domingo, en Panamá, en México, y es un seminario de varios meses, con varios cursos cada semana. Aquí lo vamos a hacer más o menos en 1 hora, por consiguiente es muy sintético. La idea es esta, ¿verdad? Si trataremos, lo que queremos decir es un poco qué es lo que está pasando en el mundo hoy, en 2023, qué es lo que está ocurriendo. Y evidentemente el mundo de hoy se caracteriza por esto que llamo la policrisis, es decir, una serie de crisis. Mar ha señalado algunas de ellas, una serie de crisis que están encadenadas unas con otras, ¿verdad? Que se imbrican como una muñeca rusa, que se imbrican unas en otras y por consiguiente que nos crean una dificultad objetiva a los ciudadanos del planeta. Evidentemente el mundo de hoy, ya nadie lo ignora, no puede hacer como si una crisis que ocurriese en algún lugar del planeta estuviese circunscrita a ese lugar. Cualquier crisis hoy, si es importante localmente, es también una crisis planetaria o una crisis que concierne al conjunto de la humanidad. Mar citaba antes la crisis de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra muy circunscrita. El teatro de la guerra actualmente en particular está muy limitado, prácticamente se encuentra en el este de Ucrania, en los territorios del Donbass, y sin embargo los efectos de esa guerra son mundiales, son globales, evidentemente, ya sea por razones de geopolítica, o sea que evidentemente es una guerra que enfrenta no solo a Ucrania, sino a todos los aliados de Ucrania, que son nada menos que Estados Unidos y todos los países de la OTAN, y lo enfrenta a Rusia con sus aliados ella misma, y como además los Estados Unidos en su voluntad de apoyar a Ucrania han lanzado una serie de sanciones contra Rusia, y la Unión Europea ha hecho lo mismo, y el Reino Unido ha hecho lo mismo, y Japón ha hecho lo mismo. Entonces esas sanciones de potencias mundiales tan importantes como las que acabo de citar, eso tiene consecuencias económicas, financieras, para el mundo entero. Y estas consecuencias las padecemos todos nosotros. El mundo no solo está viviendo la crisis de Ucrania, de la que voy a decir 2 o 3 palabras más, sino que el mundo está saliendo de probablemente su peor crisis sanitaria en muchos siglos, que es la crisis de la COVID, sobre la cual no me voy a extender porque todos nosotros hemos vivido la crisis de la COVID y sabemos lo que eso ha provocado. Pero, digamos, 2 o 3 lecciones que podemos sacar de la COVID. La primera es que una pandemia de esa dimensión llegó y nos sorprendió a todos. Cuando digo nos sorprendió a nosotros, sorprendió a todos los gobiernos, que son finalmente los que tienen la responsabilidad de administrar las sociedades.
Ningún gobierno prácticamente en el mundo, ya sea, digamos, una administración nacional o una administración supranacional, supo qué hacer frente a algo que nos llegaba tan súbitamente. Por una parte, esto debe hacernos reflexionar sobre el pretendido superpoder que nuestras civilizaciones tecnológicas tendrían. Tenemos muchos avances tecnológicos, evidentemente, de todo tipo, pero esos avances tecnológicos no impidieron que la COVID llegase y que causase a nivel del planeta unos 9 millones de muertos y más de 1.000 millones de personas enfermas. Entonces, a veces tenemos la soberbia de pensar que el ser humano es capaz de llegar a realizaciones extraordinarias que nos protegen contra todo. De hecho, nuestras sociedades no estaban protegidas contra un pequeño virus que apareció en una pequeña ciudad de China y que acabó matando, repito, a 9 millones de personas, sin que pudiéramos hacer nada. Segunda idea es que, como lo decía al instante, no hubo ninguna autoridad a nivel internacional que supiese qué decir frente a la COVID. Los ciudadanos, las ciudadanas a través del mundo se quedaron desamparadas. Muchos gobiernos estuvieron durante semanas, si no meses, dudando si la mascarilla era eficaz o no era eficaz, si había que confinar a todo el mundo o no todo el mundo, si era obligatorio que la gente se quedara en su casa o pudiera salir. Brevemente, en los primeros meses de la pandemia, nadie supo qué hacer. El barco o el avión estaba sin piloto y los ciudadanos un poco abandonados a ellos mismos. Digo, no hubo autoridad porque, como ustedes recuerdan, la OMS, por ejemplo, que es una autoridad en materia de salud, Organización Mundial de la Salud, estuvo contradiciéndose durante meses antes de establecer una política en materia de tratamiento de la COVID. Igualmente, nadie oyó hablar, repito, de la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, que se ocupa de la salud. Ninguna autoridad moral, no sé, el Papa o no sé, el Dalai Lama, tuvo una palabra que se impusiera desde el punto de vista de la compasión con respecto a una humanidad sufriendo. Y los gobiernos tomaron medidas de repente que iban contra siquiera las organizaciones que ya existían. Por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, los gobiernos volvieron a comportarse de manera individual, con políticas muy diferentes según los países, y las fronteras de nuevo cerradas sin consultar con nadie. Hubo una especie de pánico general. Otra conclusión es que en Europa, por ejemplo, pero en los demás países también, se constató que finalmente frente a algo como una pandemia de un virus de tipo respiratorio, pues no se fabricaba en algo como la Unión Europea, 500 millones de habitantes, una superpotencia económica y tecnológica, no se fabricaba nada de lo que servía para combatir la COVID. Ni mascarillas, ni respiradores, ni medicamentos, que todo se fabricaba en China. La dependencia, finalmente, de una superpotencia resultó flagrante. Por otra parte, también se constató que la privatización masiva que había ocurrido en la mayoría de los países de la Unión Europea, para hablar solo de la Unión Europea, en materia de salud, el transferimiento al sector privado de miles y miles de camas o de hospitales resultó fatal para centenares o miles de personas, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, también la COVID provocó como una nostalgia del Estado, como el hecho de que queremos un poco más de Estado. Finalmente, ese Estado que durante 40 años ha sido
abandonado, liquidado, transferido al mercado para construir un mercado un estado muy reducido, pues de repente cuando las personas se vieron afectadas o amenazadas por la COVID-19, hubo como un deseo de Estado, ¿verdad? También el mundo no dio muestras de solidaridad. No hubo solidaridad, hubo una especie de gigantesco egoísmo, ¿verdad? Las fronteras se cerraron, y cuando aparecieron las vacunas, los primeros que pudieron comprarse vacunas, o los que podían comprarlas más caras, porque las vacunas prácticamente se subastaron, igual que se habían subastado las mascarillas. Hubo como una guerra de subastas para comprar mascarillas, porque solo China las fabricaba, y China las vendía al que pagaba más al principio. Y conocemos toda la corrupción que ha habido en torno a las compras de mascarillas en muchos países, no solo en España. Entonces, efectivamente no hubo, los que tenían médicos no enviaron médicos a los que no los tenían. Solo un país, un pequeñito país, hizo prueba de solidaridad. Hay que reconocerlo. Solo Cuba envió a más de 60 países brigadas médicas para ayudar a países de América Latina, de África, efectivamente, o de Asia, pero también a Europa, incluso a Europa. Cuba envió 2 brigadas de médicos a 2 regiones italianas, por ejemplo, donde no había suficientes médicos. Recuerden que la epidemia, cuando llegó a Europa, se cebó en particular en Italia, antes de llegar a España. Ahí acudieron los médicos cubanos, y también a Andorra. Cuba mandó médicos a Andorra. Ningún otro país en el mundo, Estados Unidos, que pretende liderar el mundo occidental, no envió un médico o una enfermera a cualquier país del mundo, ni le envió paracetamol o mascarillas. Entonces, los liderazgos aparecieron sin máscaras, por lo que eran, ¿verdad? Entonces, esa primera lección de la COVID nos reveló un mundo nuevo que ignorábamos. Pensábamos vivir en un mundo que estaba protegido y estábamos desprotegidos. Pensábamos vivir en un mundo que estaba gobernado y estábamos desgobernados. Pensábamos vivir en un mundo en el que había instituciones internacionales que nos ofrecían cierto tipo de garantía y no existían. Y apenas saliendo de eso empezó la guerra de Ucrania. Yo digo, evidentemente nunca hay un buen momento para empezar una guerra, obviamente. Pero realmente el peor momento era ese 24 de febrero del año pasado, cuando empezó la guerra de Ucrania, cuando la humanidad estaba saliendo de este desastre, saliendo de todas sus consecuencias económicas también, ¿verdad? Porque la COVID provocó algo que no se había producido jamás en el mundo, que es que se detuvo durante meses toda la producción del mundo. Nadie produjo nada prácticamente de tipo industrial, de tipo manufacturero en el mundo. Las fábricas se vaciaron, como si alguien hubiera apoyado en el botón stop y se dejó de producir. Y como la gente, miles de millones de personas, se quedaron semanas enteras encerradas en sus casas en confinamiento, también dejaron de consumir, porque no podían ir a las tiendas a comprar, que además estaban cerradas. Y eso evidentemente provocó muchas consecuencias económicas, muchos sectores fueron totalmente afectados, el turismo, la cultura en particular, la restauración, muchos sectores económicos, pero también sencillamente el funcionamiento de la globalización, porque no hubo intercambios. Y la globalización, que ya venía bastante herida desde la crisis de las subprime, de la crisis de los créditos de la vivienda del 2008, pues se vio mucho más afectada. Y podemos decir hoy, después, con la guerra de Ucrania, que la globalización está como herida de muerte, sin que el capitalismo sepa qué otro proyecto tiene para sustituirlo. El neoliberalismo no funciona.
¿verdad? Y, repito, y el capitalismo tiene solución de recambio. Entonces, en ese momento, con tantas dificultades en que empezaban de nuevo las sociedades a poder organizarse, no todas, porque recuerden que China acaba apenas de abrir el país hace unos meses, y estuvieron centenares de millones de chinos confinados hasta principios de este año. ¿Cuándo? Porque empezaron a protestar en las calles. El gobierno de Pekín decidió finalmente levantar el confinamiento y reintegrar a China en la producción y al intercambio comercial. La guerra de Ucrania, no voy a entrar aquí, lo digo ya por si luego hay preguntas, en los orígenes de la guerra de Ucrania. Sería una conferencia en sí, evidentemente, ¿eh? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Cómo se hace? Voy a partir de la constatación de que hay un conflicto en Ucrania y qué consecuencias tiene este conflicto, ¿verdad? Primero, este conflicto, digamos, tiene consecuencias económicas muy importantes. Algunas de ellas, yo digo, no imaginábamos que un conflicto relativamente localizado en el este de Ucrania podía tener tantas consecuencias internacionales. No hablo del aspecto militar, ni siquiera geopolítico, hablo del aspecto económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se descubrió que primero Ucrania era un gran productor de cereales, uno de los principales productores de cereales del mundo, y que la interrupción de la exportación de cereales del mundo, añadido al hecho de que, como decíamos antes, Rusia fue inmediatamente sancionada por Estados Unidos y sus aliados, incluida la Unión Europea, también los cereales de Rusia, que es un gran productor de cereales, dejaron de exportarse a Occidente. Y eso provocó un inmediato encarecimiento de todo lo que tiene que ver en particular con los cereales, en particular el pan y las pastas, cosa que parecía impensable. Pero es que además Ucrania es uno de los principales productores del mundo, como ustedes saben, de fertilizantes. Y los fertilizantes sirven, es el abono, sirven para abonar los campos y por consiguiente para producir alimentos. Y la suspensión de las exportaciones de fertilizantes provocó un poco a través del mundo crisis alimentaria, de la que aún no hemos salido. Y por fin, como también Rusia, que es un gran exportador de energía en forma de ya sea hidrocarburos o gas, fue sancionado y se le prohibió prácticamente a Europa de seguir importando gas y petróleo de Rusia, pues el precio de la energía también aumentó, provocando la inflación que conocemos nosotros ahora en la mayoría de los países de Europa y también en otros países, en toda América Latina o casi, y en Estados Unidos igualmente. Desde el punto de vista militar, digo, la guerra nos ha enseñado una serie de indicaciones que tampoco habíamos tomado conciencia de que una guerra contemporánea podía tener estas características. Por ejemplo, yo digo, si ustedes observan la guerra de Ucrania, que ya tiene un año y varios meses, un año y 3 meses, observan, por ejemplo, que algunas armas a las que nos hemos acostumbrado en la mayoría de las guerras desde la Primera Guerra Mundial no tienen aquí una función que correspondería a lo que podemos imaginar. Por ejemplo, es una guerra sin aviones, es una guerra sin aviación militar, es una guerra en la que los aviones no intervienen, es una guerra de misiles, es una guerra de drones, es una guerra de obuses, de cañones de largo alcance, pero los aviones no intervienen, los helicópteros tampoco. Entonces, aunque los ucranianos están pidiendo en este momento que les entreguen F-16, pero no hay aviones que bombardeen una ciudad. Por ejemplo, ha habido 2 larguísimas batallas, la de Mariupol y la de Bakhmut, la aviación no ha intervenido. Es el final de la aviación pilotada por humanos.
Es muy posible. Es muy posible. Es posible que finalmente, desde el punto de vista militar, Ucrania marque el principio de la intervención solo de armamento teledirigido, de armamento aéreo teledirigido. Finalmente, las armas, aunque sean usadas durante mucho tiempo, llega un momento en que no se usan. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial vio desaparecer algo que había sido un arma durante varios miles de años, que fue la caballería. En la Segunda Guerra Mundial no se utilizó nunca la caballería. Solo los polacos, simbólicamente, para oponerse a la invasión nazi en el 39. Y aquí está desapareciendo la aviación piloteada por humanos. Segunda constatación, igual constatación con los tanques. Los tanques, que tuvieron un rol muy importante al final de la Primera Guerra Mundial, los tanques no se usan. Todos los que se han usado hasta ahora han sido destrozados. En un primer tiempo, la intervención rusa se hizo a base de acorazados, pero han tenido muchas pérdidas y ya no se usan los tanques. En Bakhmut no ha habido tanques, en Mariupol no ha habido tanques. Los ucranianos están pidiendo tanques a los alemanes, los Leopard, pero no sabemos para qué, porque en el frente no se usan tanques. Una de las razones es que las armas antiaéreas o antitanques son mucho más eficaces, mucho más baratas y mucho más manipulables. Los tanques, por ejemplo, no resisten a un pequeño misil británico que se llama el Javelin, que cuesta 2 o 3 mil dólares y que un soldado raso puede utilizar, y destroza un tanque que vale 300.000, 400.000 o 500.000 dólares. De igual manera, un cohete antiaéreo muy eficaz destruye un avión que cuesta varias decenas de millones de dólares. Por consiguiente, también es un elemento que hace que no se pueden utilizar estas armas. No se están utilizando. Por eso, actualmente, por ejemplo, la guerra de Ucrania se parece más a la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, que a la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es una guerra hipermoderna, es una guerra bien antigua. Y desde el punto de vista de, del funcionamiento, del objetivo de esta guerra, pues vemos bien que también militarmente el frente ya no se mueve. Y no es seguro que se mueva. No es seguro, por otra parte, que esta guerra militarmente tenga una conclusión próxima, aunque se habla ahora de una contraofensiva ucraniana, ¿verdad? Pero esta contraofensiva, conlleva peligros tremendos, de los que hay que decir una palabra, porque si hablamos de crisis que provoca la guerra de Ucrania, ya hemos visto que provoca conflictos o consecuencias económicas, geopolíticas, militares. Por ejemplo, uno leía estos días que hay algunas aviaciones militares que ya se están interrogando sobre el interés de seguir formando pilotos para los aviones, si luego no van a ser utilizados. Pero también, evidentemente, este conflicto conlleva esta idea de que hasta dónde puede avanzar la contraofensiva ucraniana si se produce. Porque el presidente Putin ha dicho que en caso de que el territorio ruso sea invadido por tropas de Ucrania, eso autorizaría a Rusia a utilizar el arma nuclear. El arma nuclear obviamente tendría consecuencias para todos nosotros, no solo aquí en Europa, sino a escala planetaria. El problema es qué entiende Putin por territorio ruso. En la medida en que hay por lo menos 3 explicaciones a territorio ruso. Está, por ejemplo, las provincias del Donbass ocupadas por las fuerzas rusas. Está la península de Crimea, que se ocupó y se anexionó en 2014, y está el territorio ruso indiscutible.
pero los rusos, por ejemplo, utilizarían el arma nuclear si Ucrania invade el Donbass, que ya ha sido anexionado a Rusia ahora, como saben ustedes, el Donbass y el Donetsk. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay ese peligro de arma nuclear, ¿verdad? Y por consiguiente hay toda una interrogación sobre esa guerra y las consecuencias que puede tener a nivel internacional. Esa crisis es quizá hoy la más determinante. La más determinante porque también hay otra interpretación que podemos hacer. Yo ayer estaba conversando con un periodista y le decía que en definitiva el enfrentamiento principal de nuestro tiempo no es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia. El enfrentamiento principal es entre Estados Unidos y China. Ese es el enfrentamiento principal, porque esto es lo que los politólogos llaman el síndrome de Tucídides, ¿verdad? Tucídides es un historiador griego que escribió un libro, como saben ustedes, que se llama Las guerras del Peloponeso, ¿verdad? Que los historiadores contemporáneos releen mucho. Y Tucídides cuenta cómo precisamente en la Grecia antigua los estados eran ciudades, ¿verdad? Y el estado dominante, el estado imperial, era Esparta. Pero a partir del siglo V a.C. empezó Atenas a desarrollarse, lo que se llama el siglo de Pericles, ¿verdad?, a desarrollarse, y Atenas empezó a desarrollarse no solo intelectualmente, como ciudad, económicamente, sino también militarmente. Y para Esparta se le planteó el dilema del que habla Tucídides. ¿En qué momento Esparta debe intervenir para evitar que Atenas alcance el nivel de potencia suficiente para rivalizar con Esparta, o un nivel de potencia superior para dominar a Esparta? Ese es el dilema que tienen los imperios, porque por definición todo imperio perece. El problema es saber en qué momento perece y qué imperio le sustituye, cuándo le sustituye. Entonces Esparta no espera que Atenas se desarrolle suficientemente y destruya Atenas antes. ¿Qué harán los Estados Unidos con China? Van a seguir esperando. Ya China domina prácticamente a Estados Unidos económicamente, pero en otros sectores no la domina, ni siquiera en el sector militar. Entonces los Estados Unidos van a esperar a que llegue el final del siglo XXI y que China sea superior militarmente, tecnológicamente, económicamente, financieramente de Estados Unidos, o actuarán antes para destruir la capacidad de desarrollarse de China. Fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Recuerden, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Es la intervención, sobre todo del Reino Unido y sus aliados, para que Alemania no se transforme en el imperio dominante del continente. Lo cual Hitler trató de rehacer con la Segunda Guerra Mundial y con sus métodos espantosos, y también fue destruido, porque el Reino Unido no quería abandonar su posición de hegemón. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿la guerra de Ucrania será el preámbulo del enfrentamiento Estados Unidos-China? ¿En qué medida? Si ese enfrentamiento se produce, el principal aliado de China es Rusia, que es una potencia militar. Rusia no es una potencia económica, no es una potencia demográfica, no es una potencia tecnológica, es una potencia militar y una potencia nuclear. Entonces, quizá la guerra de Ucrania es una manera de desvitalizar, de desangrar a Rusia, para que llegado el momento Rusia no tenga la capacidad de ayudar a China, empezando por consiguiente el enfrentamiento. De hecho, sería el primer capítulo del enfrentamiento China-Estados Unidos.
Entonces, estas son algunas de las lecciones que podemos sacar de la guerra de Ucrania, y vemos que la guerra de Ucrania, por consiguiente, tiene una dimensión global. El mundo después de Ucrania será diferente. La guerra de Ucrania terminará, en mi opinión, no tan pronto, por esto que acabo de decir. Y cuando termine, el mundo va a tener que dotarse de estructuras de gobierno planetarias diferentes de las que existen y que no funcionan. Naciones Unidas no funciona. El Consejo de Seguridad no funciona. Y la guerra se terminará con un vencedor y un vencido. Si Rusia es vencida, se le expulsará del Consejo de Seguridad. Por consiguiente, tendremos un marco geopolítico diferente del que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. No podemos engañarnos. Lo que está ocurriendo en Ucrania es el juego, el gran juego de este momento. Y por consiguiente, el mundo entero tendrá que decidirse, ya sea económicamente, porque habrá que reconstruir. Las empresas ya están alistadas para saber lo que habrá que reconstruir, cuánto se van a gastar para reconstruir. Pero estas dos crisis, la COVID y Ucrania, que son muy importantes, no son las únicas crisis que estamos viviendo hoy a nivel planetario, y de las que podemos perfectamente vivir sin tomar conciencia de ellas, pero ellas no nos olvidan. La crisis principal, a pesar de la importancia de la COVID y a pesar de la importancia de Ucrania, es la crisis climática. Lo que más mata en el mundo no es la COVID y no es la guerra de Ucrania. Lo que más mata en el mundo es el cambio climático. Y es el modelo carbonatado de producción que tiene la humanidad. El cambio climático no es un capricho de 4 científicos que tratan de convencernos de algo que no es real, como dicen los negacionistas. El cambio climático, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, lo constata en su propia existencia. Hoy vemos fenómenos climáticos como nunca los hemos visto, como nunca han existido, de memoria de las personas mayores que podamos frecuentar. Las sequías son incomparables, ¿verdad? Las estadísticas lo demuestran. Cada año el planeta está más cálido, cada año las tormentas, etcétera, son superiores. Y finalmente la conciencia ecológica, la conciencia de la protección del medio ambiente cada año gana más. Y las generaciones más jóvenes están ahora convencidas de que hay que hacer más. Ahí también no hay gobernabilidad mundial, hay muy poca acción. Las conferencias de COP, COP24, COP25, etcétera, no crean imperativos que se impongan al conjunto de los actores, empresas, estados, ciudadanos, que permitan modificar este antropoceno, es decir, este cambio que se está produciendo a nivel planetario provocado por el ser humano. Esta crisis cada día se manifiesta de manera más evidente. Y la manera más evidente quizá es lo que es en algún sector. La crisis climática no voy a desarrollar aquí, todo el mundo, me imagino, en la sala tiene conciencia de que estamos viviendo un cambio climático, un recalentamiento global, pero donde más se manifiesta es en la escasez de agua. El agua es algo que está disminuyendo por todas partes. Y en particular en las zonas de equilibrio, en las zonas medianas, en el Sahel, por ejemplo, ¿verdad? Ya está provocando o guerras del agua, como en el Sudán, como en Níger, o también movimientos de poblaciones que se desplazan. Lo leíamos en la prensa estos días, en Somalia, por ejemplo, decenas de miles de personas ya no pueden vivir en el campo y se agolpan en las capitales, donde no hay tampoco recursos para vivir. Y esto ocurre mucho en países africanos, países de América Latina, también países de Asia. Bangladesh es un país. Y
los archipiélagos del Pacífico, porque el calentamiento global lo que está produciendo es un derretimiento de los hielos de la Antártida y de Groenlandia. Del Ártico es menos grave, porque como ustedes saben, el nivel del mar no se mueve. Digamos, si en un vaso de agua usted pone un hielo y mide el nivel del agua, cuando el hielo se derrite, ¿hay más agua o menos agua? Hay la misma agua. Hay la misma. ¿Por qué? Digamos, el nivel es el mismo. ¿Por qué? Porque el hielo se dilata. Y el hielo que está, como saben, 6 séptimos del hielo están metidos en el agua. Pero es mucho más, tiene más volumen. Cuando se derrite el que está sobre el agua, pues compensa y el nivel es exactamente igual. Si se derrite el Ártico, que es hielo flotante, el nivel del mar no cambia. Pero si se derrite el hielo de Groenlandia, que está sobre tierra, y que son kilómetros de hielo, el nivel del mar sube. Y si se derrite la Antártida, que es un continente mineral, sobre el que hay también kilómetros de hielo, 2.000, 3.000, 4.000 metros de hielo, que se está derritiendo, ahí sí el nivel del mar sube. Si el nivel del mar sube, muchos deltas van a desaparecer. Muchos archipiélagos, estados archipiélagos van a desaparecer. Muchas ciudades costeras van a desaparecer o van a ver una parte de su territorio invadido. Esto está ocurriendo ya, porque el mar sube de más o menos 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2,5 por año. En 10 años son 15, 20 centímetros, mucho. Sobre todo cuando es llano, ¿verdad? Entonces, el cambio climático está produciendo ya muchas transformaciones. Y aquí también yo diría que no hay una conciencia política, porque son cambios lentos. Y la política son cada 4 años, hay que cambiar de presidente. Entonces tenemos también un desreglamento entre el tiempo del cambio climático y el tiempo político, que es muy corto. Ni siquiera los dirigentes políticos en cualquier país democrático donde se presentan a elecciones proponen algo que pueden hacer en su mandato, que es un mandato de 4, de 5, de 6 años, no mucho más. Pero ahí los países necesitan cambios estructurales, sobre todo con estas crisis de las que hablamos, que son cambios a 40 años, a 50 años. Ningún político propone un cambio a 50 años que no es rentable, evidentemente. Entonces, ahí hay una dificultad y es donde las instituciones supranacionales, la Unión Europea, Naciones Unidas, etcétera, podrían tener un rol más importante, pensando a largo plazo. Pero no se piensa mucho a largo plazo, ¿verdad? Hablaba yo antes de estos movimientos de personas. Otra de las crisis mundiales que afectan a nuestra realidad, hablo aquí en países desarrollados, en este caso de Europa, son las grandes migraciones que se están produciendo. Siempre ha habido migraciones, repito, ayer lo decía en Santiago de Compostela, no es en Galicia donde voy a decir que ha habido migraciones. Quizás en Galicia hoy no hay migraciones, pero hay inmigraciones, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo. Pero a escala planetaria nunca se han conocido los movimientos de masas moviéndose, escapando de su realidad por muchas razones como las que conocemos hoy. La gente se ha puesto en marcha por centenares de miles de personas y por razones económicas, por razones políticas, por razones sanitarias, por razones de derechos humanos, etcétera, se han puesto en marcha y están cambiando de territorio. Centenares de miles de africanos tratan de entrar en Europa cada año a costa de sus vidas, muchas veces, ¿verdad? Y centenares de miles de latinoamericanos tratan de entrar en Estados Unidos cada año. Hablo ilegalmente. Legalmente hay una inmigración
por otra parte. Y además, aunque en Europa o en Estados Unidos no se hable de eso, que solo se habla de la inmigración ilegal, en realidad muchos países del sur acogen a millones de refugiados o de inmigrantes que tratan de cambiar de vida o de pasar o de huir conflictos. Recordaba yo ayer, en Turquía hay más de 3 millones de sirios que han salido por la guerra civil que ha habido en Siria durante mucho tiempo, ¿verdad? No hay tantos sirios en Europa, no hay 3 millones de sirios en el conjunto europeo, que es mucho mayor que el de Turquía. Y así en África también, cada conflicto africano expulsa o hace huir a centenares de miles de personas. Esto tiene una consecuencia evidentemente humana extraordinaria. En Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, se considera que un inmigrante ilegal es casi un delincuente. Se le encierra, se le maltrata, se le condena, se le expulsa, cuando en realidad lo que trae un inmigrante, como tantos gallegos lo hicieron por el mundo, es su fuerza de trabajo, su inteligencia, su juventud y su ambición, que un país necesita esa ambición. En cambio, en todas partes se ven como una invasión. Lean la prensa, simplemente, lean los medios. Se ve como una invasión que llega por barcos, que llega como para transformar. Hay una de las tesis conspiracionistas de este libro que citaba Mar antes, La Era del Conspiracionismo, que es la que más éxito tiene actualmente en Europa y en Estados Unidos, que es la tesis, una tesis conspiracionista de la gran sustitución, que dice que en realidad los gobiernos progresistas lo que quieren es facilitar la llegada de inmigrantes de África, del norte de África o de América Latina, porque de esa manera van a poder sustituir a los blancos y estos inmigrantes recientes van a ser mucho más dóciles que los inmigrantes blancos, que tienen más experiencia, que tienen más capacidad de protesta, etc. Esa tesis es terriblemente eficaz, que ha desarrollado la extrema derecha. Entonces hay una relación entre lo que decíamos antes, el cambio climático produce expulsión entre otras cosas, ¿verdad?, de masas que se ponen en movimiento, y eso tiene una lectura política que en cierta medida favorece otro de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo hoy, y que es la subida de las extremas derechas en muchos países, no solo del norte, también del sur. En América Latina es una amenaza la extrema derecha, hemos visto los resultados recientemente en Chile, hemos visto el golpe de Estado que se le ha dado a Pedro Castillo en Perú, estamos viendo cómo está subiendo Milei en Argentina, por ejemplo, ¿verdad?, un candidato un poco bolsonarista, etc. Hemos visto cómo Bolsonaro ha resistido en Brasil, cosa que ha sorprendido a pesar de la muy importante victoria de Lula. Por lo siguiente, no solo aquí en Europa, pero en Europa esta subida de la extrema derecha está, en mi opinión, ligada a dos fenómenos. Uno, este que acabo de señalar. El otro es otra crisis de la que mucha gente no habla, quizá porque no la percibe. En todos los países desarrollados hoy, las clases medias están desapareciendo. Es una de las catástrofes sociológicas a la vez más silenciosas y más destructivas de nuestras sociedades. Las clases medias, que nunca existieron, pero que habían surgido sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que en España, por ejemplo, a final de los 60, a principios de los 70, se constituyó una clase media amplia, con capacidad de adquirir su vivienda, de tener un automóvil, de tener electrodomésticos, etc. Hoy las clases medias ven, primero, su poder adquisitivo disminuir, su situación social cambiar,
y ven sobre todo que sus hijos no van a tener, en muchos casos, la mayoría de los casos, no en todos obviamente, que sus hijos no van a tener el nivel de vida que ellos consiguieron tener. Y a veces los hijos sí han hecho estudios universitarios, cosa que ellos no habían podido hacer. Eso está ocurriendo masivamente. En este libro explico por qué Trump tiene tanta influencia y tanto poder. Porque se apoya en estas clases medias que se ven cayendo en el tobogán de la pobreza, que se ven empobrecerse, que se están desclasando. Esto es masivo. ¿Por qué Trump, si una clase media se empobrece, diríamos, si hacemos un análisis social tradicional, diríamos, lo normal es que estos nuevos pobres pues militen con los partidos progresistas en general que defienden a los pobres, que son las clases, que son los partidos de izquierda en general. ¿Por qué se van a la extrema derecha? Que es lo nuevo. La extrema derecha hoy es masivamente civil y por eso es general, no es la extrema derecha de los años 30. Lo hacen porque, como Trump le da a estos blancos espantados por su destino de empobrecimiento, porque se ven caer en la pobreza, les da no una explicación social, les da una explicación identitaria. O sea, les dice, ustedes ya no tienen el nivel que tenían antes, ya no son lo que eran antes, porque los demócratas se pasan el tiempo concediéndoles privilegios a los afrodescendientes, a los latinos y a los asiáticos, y a ustedes los olvidan. Es lo que hace aquí la extrema derecha, no sé aquí, pero en general en Europa, cuando dice lo mismo, diciendo, ¿por qué están ustedes en esa situación? ¿Por qué los blancos, no dicen los blancos, pero por qué los españoles, no sé cómo se dice aquí, en Francia se dice los franceses de souche, los franceses de raíces, ¿cómo se dice aquí? Se llaman los españoles de bien. Los españoles de bien. ¿Por qué los españoles de bien ya no tienen el nivel de vida que tenían antes? Bueno, porque los inmigrantes les están quitando el trabajo, los inmigrantes aceptan trabajos muy baratos, que a ustedes no les convienen, pero que a ellos sí les convienen, porque los inmigrantes son los que están, ahora les conceden la vivienda, porque los inmigrantes son los que ocupan las camas en el sector público de la salud, por eso usted tiene que esperar 6 meses. Ese discurso hace que las clases medias, que hace 30 o 40 años, cuando eran pobres, antes de ser clases medias, militaban en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en los sindicatos de izquierda, ahora militan con la extrema derecha. Y la extrema derecha es ahora capaz de convocar masas civiles en las calles, cosa que no pudo hacer jamás, ni en los años 30, cuando conquistó el poder, mediante las armas, con paramilitares o con los militares. Y entonces la extrema derecha es capaz ahora de, por este tipo de discurso, basado en este conspiracionismo. Esta crisis que afecta más a los países desarrollados, afecta por igual a muchos países del sur, repito, a muchos países del sur. Entonces, es otra de las crisis que constituyen este conjunto de policrisis. Y como ven, todo está ligado. La COVID y la guerra de Ucrania producen la inflación produce el empobrecimiento porque los salarios no alcanzan, el empobrecimiento produce una disminución de las clases medias se ven confrontadas a los inmigrantes que están huyendo de la situación que pueden encontrar en sus países. Todo esto tiene relación, no son crisis aisladas unas de otras y por consiguiente, digamos, tenemos que pensarlas en conjunto.
Para terminar, quiero hacer una reflexión sobre una de las crisis que me parecen la más a la vez difícil de identificar, pero que cada uno de nosotros siente bien, que es lo que yo llamo el efecto, los efectos no controlados de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Si, por ejemplo, Internet, ¿verdad? Internet ha entrado en nuestras vidas, ya no podemos pasarnos de estos pequeños aparatos y, Internet lleva muy poco tiempo con nosotros, ¿verdad? Internet apareció, se inventó en 1989, ¿verdad? La referencia, se cayó el muro de Berlín y apareció Internet. Y 30 años no es nada para las personas que tienen 50, 60 años, que están en la fuerza de la edad, pues Internet les llegó durante su vida, ¿verdad? Para los que tienen menos de 30 años no es lo mismo. Pero cuando Internet apareció, cada ciudadano consideró que en realidad pues Internet ofrecía la posibilidad de como abrir una ventana hacia todo el saber del mundo, hacia toda la información del mundo, y por otra parte hacerlo gratuitamente y hacerlo muy fácilmente. Sí, no hay que ser un ingeniero informático para saber utilizar su teléfono. Y a través del teléfono se alcanzó una capacidad de información, de conocimiento, de saber, etcétera, excepcional. El problema, y era gratuito, todo era gratuito, además, cuando empezó. El problema es que en estos últimos 30 años, a lo largo de estos 30 años, las tecnologías no han parado de ofrecernos posibilidades, ¿verdad?, con las redes sociales, muy diversas, ofrecernos posibilidades de entretenimiento, de ocio, de distracción, de ocupación, y ahora tenemos como, primero, una dependencia fuerte, de tipo narcótica, con estas nuevas tecnologías. Segundo, las tecnologías se han vuelto muy complicadas, aunque no nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, permiten nuestra vigilancia como nunca nadie nos vigiló. Y nunca nadie tuvo la eficacia de vigilarnos como lo hace este aparato, en la medida en que quien le ofrece la información sobre mí soy yo. Yo soy quien le entrego a mi teléfono todos los días miles de datos sobre quién soy, cada vez que lo utilizo. A quién llamo, cuánto tiempo llamo, con quién hablo, a quién mando un mensaje, qué tipo de mensaje mando, qué digo en Facebook, qué digo en Instagram. Entonces, cada uno de nosotros está enviando cada día miles de indicaciones sobre su propia identidad, que en alguna parte está almacenado. Y que, claro, cuando aquellos que controlan, porque en definitiva Internet se ha privatizado, ¿verdad? Y la privatización de Internet hace que ahora, evidentemente, no puedo acceder a todo lo que permite Internet, una parte es de pago. Y sobre todo, esto ha ido tan rápido que no tenemos nosotros capacidad intelectual para seguir todas las posibilidades. Lo que puede hacer este teléfono, un cerebro humano no es capaz de seguirlo. Tendríamos que tener un segundo cerebro, como dice algunas cosas de ciencia ficción. Y además ahora está empezando la inteligencia artificial, ya ven todo el debate que hay sobre la inteligencia artificial. Entonces, en el mundo de las policrisis, llega esta situación en el que además se convierte ahora en algo muy complicado, porque en realidad, ¿para qué queríamos esto al principio? Habíamos dicho, para informarnos, para estar informado. El Internet nos permitió alejarnos de la dominación que ejercía sobre la información la prensa, la radio y la televisión tradicional, porque con esto lo cortocircuitábamos. Pero ahora, evidentemente, es muy difícil informarse. Primero porque lo que está en crisis dentro de esta policrisis es la verdad.
Nadie sabe dónde está la verdad. ¿Qué es lo que trato de hacer en este libro? Nadie sabe dónde está la verdad. Lo que está en crisis es la información. Hoy día, ¿ustedes recuerdan la foto del Papa con el abrigo Balenciaga blanco que circuló? Es imposible distinguir si eso es verdad o falso. Imposible. Solo que el Papa diga, yo no me puse este abrigo. Pero técnicamente es imposible distinguirlo. La inteligencia artificial ahora crea... ¿No recuerdan las imágenes del arresto de Trump, que eran falsas? Trump arrestado, parecía absolutamente una foto documental. Crisis de la verdad, crisis de la información. Automáticamente eso, crisis de la verdad y crisis de la información, se traduce por crisis de la democracia. Si yo no tengo información, ¿con qué criterio voto? Si se me engaña y no sé distinguir el engaño, ¿con qué criterio estoy votando? Entonces estamos en una policrisis. Quiero ser optimista para terminar, ¿verdad? Estamos en una policrisis en el que la propia democracia encuentra dificultades ahora para encantar, digamos, a la gente, como se dice, ¿verdad? Y nuestro único recurso es nuestra inteligencia. Tenemos que movilizarnos, primero para tomar conciencia de esto, y lo que acabamos de hacer aquí esta tarde, colectivamente, es pensar en qué momento estamos viviendo. Porque frecuentemente vivimos inconscientemente, vivimos normalmente, nos dejamos llevar por la dinámica de la vida. Veo a mis amigos, veo a mis parientes, veo almuerzo, ceno, leo, voy al cine, me veo una serie en televisión, en Netflix, etc. Pero cuando tomamos un poco de distancia y nos vemos de lejos, vemos esto que estoy describiendo. Y vemos cómo somos hoy mucho más manipulables que en otro momento. Nosotros podemos pensar que estamos mucho más avanzados que hace un siglo, pero ¿lo estamos realmente? Muchas gracias. Con este convite a reflexión consciente rematou Ignacio a súa excelente conferencia e agora abrimos un turno de preguntas. Hai bastantes brazos. Na terceira fila, primeiro empezamos por aí. Sí, puedo. Bueno, gracias a Asociación Pertenza por este convite tan interesante. Un pequeno matiz, Ignacio, desde o meu punto de vista. Pero entendes galego, non? ¿Cómo? Sí, entendes o galego, ben. pero quizá hay personas que no lo entienden. Bueno, desde mi punto de vista, un pequeño matiz. La guerra en Ucrania empezó en el golpe de Estado del 2014, cuando Victoria Nuland, que está en la administración Biden de hoy, dijo que se joda Europa. Y se montó Minsk y Hollande y Merkel acaban de decir que era para ganar tiempo para hacer la guerra. Esto es un pequeño matiz. No, porque ahí el hábito no, la guerra empezó en el 22, no. Ese es un matiz. Bien. Quiero hacer, ¿qué le sugiere a usted que el G7 se reúna en Hiroshima hace unos días? Cuando allí se produjo en Hiroshima y Nagasaki el acto más bestial de la humanidad que no fue castigado, como es la bomba atómica, cuando la guerra prácticamente estaba terminada. ¿Qué le sugiere usted? Que se reúna en Hiroshima el G7 y declare, sigue declarando la guerra a Rusia y a China. ¿Qué le sugiere ese comentario? ¿O esa puesta en escena? No he querido entrar en cuál es el origen de la guerra en Ucrania precisamente para no abrir, por eso dije al principio, no hablo del origen de la guerra de Ucrania, porque sabía que esta pregunta vendría, ¿verdad? Entonces no lo vamos a abordar aquí. Usted tiene su tesis y la puedo compartir incluso.
Lo de Hiroshima, bueno, evidentemente estoy de acuerdo con usted, que es bastante escandaloso. Lo que quiero decir es que, aunque Estados Unidos y sus aliados han sancionado con mucha severidad a Rusia, eso no ha tenido tantas consecuencias como Washington podía esperarlo. Porque en realidad la mayoría de los países del sur no han aplicado y no aplican las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Empezando por Brasil y las declaraciones que ha hecho recientemente Lula, ¿verdad? Y en vez de hablar de la reunión del G7, podemos hablar de la reunión de los BRICS. Ha sido muy interesante la reciente reunión de los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y a las que muchos países actualmente quieren adherir, empezando por Indonesia, por Irán, por Arabia Saudita, y se está creando una especie de nuevo grupo no alineado en torno a los BRICS, ¿verdad? No alineado, en todo caso, no alineado sobre Washington, ¿verdad? También esto es una constatación de que la globalización no funciona. Yo decía antes, ¿verdad? La globalización había empezado a desmontarse con la crisis del 2008, pero ahora con la crisis de Ucrania también se confirma, porque el mundo está de hecho dividido. Dividido y por consiguiente fragmentado en dos, por lo menos, o en tres. O sea, se está realizando esta previsión que había hecho el comandante Chávez en un momento: vayamos hacia un mundo pluripolar o multipolar. Y hoy, de hecho, estamos en un mundo multipolar y pluripolar. Estados Unidos tiene su influencia. Podríamos decir que lo que nos ha sorprendido es la docilidad de la sumisión europea a los criterios de Washington. Nosotros pensábamos que la Unión Europea tenía ya cierta personalidad política, que hubiera tenido un punto de vista sobre la crisis de Ucrania normal, incluso que fuera semejante al de Washington, lo podemos imaginar. Pero este alineamiento absoluto sobre Washington, ¿y por qué lo digo? Porque es que eso va contra los intereses de Europa. Fíjense, en Europa, ¿cuál es el líder económico, financiero e industrial de Europa? Es Alemania. Alemania ha constituido su poderío económico y sobre todo industrial. Es el único país que no desindustrializó. Es la primera potencia exportadora del mundo, o era, no sé ahora si hay que decir eso era. Claro, China en volumen lo es más, pero Alemania por cabeza lo es más, por habitante. ¿Y en qué estaba basado el poder exportador e industrial de Alemania? En tener una energía barata, la energía, un gas muy barato, que estaba dispuesto a traer por el Nord Stream. Construyó con Rusia ese gasoducto, con la importación de petróleo barato. Y sin embargo los Estados Unidos le impusieron, Estados Unidos, no la Unión Europea, los Estados Unidos le impusieron romper y por consiguiente comprar petróleo americano o árabe mucho más caro. Los productos alemanes indiscutiblemente, además de la inflación, están encareciéndose. No va a poder exportar como antes. ¿Qué hemos leído estos días en la prensa? ¿Cómo está la economía alemana? En recesión. La economía alemana está en recesión. Eso es una crisis económica para la Unión Europea. Y eso es una consecuencia del alineamiento de la Unión Europea sobre Estados Unidos, por haber mantenido la OTAN. Yo decía también, la OTAN era una organización militar
que tenía como objetivo oficial proteger a Europa Occidental de una eventual agresión de la Unión Soviética, potencia militar, potencia nuclear. Pero cuando se disolvió la Unión Soviética, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que la Unión Soviética había creado con sus aliados europeos, había que desmantelar la OTAN. Lo dijimos, manifestamos que había que desmantelar la OTAN. No se desmanteló, ahí está la consecuencia. Evidentemente ahora manda la OTAN. ¿Quién manda en la OTAN? Estados Unidos. Entonces, parece sorprendente que en 2022, 2023, una potencia como la Unión Europea siga siendo un enano político y sobre todo geopolítico. Una quinta fila, sí, usted. Gracias por la conferencia. No hay un micrófono para la sala. Íbamos a hablar de policrisis. Creo que nos has contado una historia tremendamente egocéntrica. Nigeria tiene hoy casi tanta población, o mismo tamaño de España, que Europa. Y hago otro pequeño ejemplo. Si aquí levantamos la mano los jubilados, ¿cuántas manos quedan abajo? Es decir, siempre es la gente, son los otros. No nos iremos mirando el puto ombligo y la muestra es los que aquí estamos. ¿Cuánta gente hay aquí de menos de 40 años? ¿Cuánta hay? Incluyendo a periodistas. Esto no es el problema, realmente, de sentirnos. ¿No? Creo que me doy la sensación de que seguimos siendo absolutamente egocéntricos. Y te asombrabas del dato del 25% de los estadounidenses. Es que Estados Unidos nunca fue un país democrático. Los alemanes, que criticaba a Hitler, fueron a estudiar métodos a Estados Unidos. No hay un mito de la democracia estadounidense. Entonces, con todo este pequeño barullo, por favor, Ignacio, te hago una pregunta. ¿Eres optimista o pesimista? ¿O no harás como don Jorge Santayana, que le preguntan, ¿no? El gran filósofo español que siempre escribió en inglés, le preguntan a un mayorcito, ¿y usted, don Jorge, qué es? ¿No? ¿Optimista? Dice, por favor, señorita, escriba ahí. Soy un escéptico apasionado. Pero tú sabes que aquí estamos en Galicia y que se dice que cuando se encuentra un gallego en la escalera es imposible saber si sube o si baja. Entonces yo diría que no soy optimista, no soy pesimista, pero soy lúcido, trato de ser lúcido. Sí, hola, gracias por la conferencia. Boas tardes. Dúas preocupacións. Unha, efectivamente, o que se chamaban clase media, que para ponernos no ámbito de Vigo, pois sería o traballador de Citroën dos anos 70, ou de Barreras, ou dos Asteleiros. É dicir, esa xente, efectivamente, esa clase, ou esa capa social, vai en declive claramente. Ao mesmo tempo, o que ocurre é que os beneficios desa minoría do 1, do 2, do 3, por 4 do mundial acapara a riqueza pois do 95% do resto. Eu creo que ese debe ser un dos análisis que habrá que facer por que sucede eso e por que hai tanta sumisión a pesar disso. Eu creo que hai dous factores fundamentales. Un, que o tema da globalización e do sistema capitalista que impera é que non necesita necesita destruir o concepto da política. E tamén en iso somos cómplices, ou hai moita complicidade, pois nas organizacións políticas, eu militei moitos anos en unha delas e, polo tanto, son corresponsable.
movimentos sociales, sindicatos, asociacións de vecinos, de ese tipo, iso está en declive tamén clarísimamente. Esa é unha das causas fundamentales, pois sin política non hai posibilidad ninguna de transformación, ninguna, por moito que se intente. E logo, claro, está a cuestión de por que a xente acepta unha situación tan deplorable como esta. Os medios de comunicación teñen unha responsabilidad, é dicir, se o decías, que conformaban a opinión pública. Entón, desde esa información que se recibe, contando que as organizacións políticas pois tampouco están no seu mellor momento, é prácticamente imposible que a xente comprenda a realidade. É prácticamente imposible. Entón, tendremos, e logo, claro, os medios de comunicación, de que son os medios de comunicación? Son dese 1, 2, 3, 4% do que falamos. Non son medios de comunicación democráticos. Eso que penso que hai na Constitución, un artigo que exixe que haxa pluralidade ideolóxica, que respeten a pluralidade ideolóxica, religiosa, etc. Pero non se non nos concentremos. Mientras non nos concentremos en superar esa situación, eu penso que calquera análisis que fagamos ten que ser pesimista. Me gustaría, un poco en la línea de la primera pregunta, siempre incide en que la guerra empieza el 22 de febrero de 2022. El 24. Del 24, perdón. Y sin embargo, desde noviembre de 2014 hasta esta fecha murieron unas 30.000 personas en el este de Ucrania bajo bombardeos y en las trincheras. Entonces, simplemente por saber. Y la segunda, que es la que me interesa un poquito más, sería ver un poco hacia dónde cree que vamos después, que ante todas estas policrisis parece que hay dos caminos principales, ¿no? Uno sería el auge de los autoritarismos y por otro lado un auge de las democracias, digamos, un fortalecimiento de las democracias directas, y para eso imagino que hará falta un nuevo pacto social o económico, y me gustaría saber para usted qué valor tiene el decrecimiento como teoría política y económica ante todas estas policrisis. Bueno, son muchas preguntas. La primera la vamos a dejar porque no entra... Digo, si no, ya he dicho antes, haríamos una conferencia sobre la guerra de Ucrania y hablaríamos sobre la cuestión de la democracia, la crisis de la democracia, ¿verdad? Que es un tema muy abstracto, pero por una parte hay ahora, Mar lo citaba en su introducción, cada vez más personas que a la pregunta ¿usted prefiere un sistema político democrático o prefiere un sistema político que le garantice trabajo y recursos? Y masivamente la respuesta es la segunda, sea democrático o no sea democrático. Lo de democrático pasa a ser indiferente. Lo importante es que me garantice un trabajo, un empleo, y que me garantice unos ingresos, ¿verdad? Hay estadísticas, en el libro doy algunas, en algunos países, tanto en Europa como América Latina. Y además, quisiera decirles algo que es muy interesante sobre el asalto al Capitolio, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de aquí del asalto al Capitolio. Esto no es una conferencia sobre el libro, pero como saben, el presidente Trump no aceptó el resultado de las elecciones de noviembre del 2020 y dijo que había un fraude, que él era víctima de un enorme fraude, y el día en que se iba a contar oficialmente los votos en la elección, que como saben en Estados Unidos es una elección indirecta, no es elegido el candidato o la candidata que tiene más votos, sino el candidato o la candidata que tiene más grandes electores por estado. Si en un estado, por ejemplo, un candidato o una candidata tiene más grandes electores que su oponente,
todos los grandes electores van para él. Un estado puede tener 6 millones de habitantes y solo 25 grandes electores. Eso es lo que cuenta. Y el que gana se lleva todo. Entonces, al final, como por ejemplo en el caso de que cuando Trump derrotó a Hillary Clinton tenía 4 millones de votos más que Trump, pero perdió la elección porque Trump tenía más grandes electores. Entonces, el día en que se contaban los grandes electores en Washington, que era el Día de Reyes, 6 de enero del 2021, Trump organizó una gran concentración. Él había llamado a través de sus redes sociales a que mucha gente acudiera a Washington, y decenas de miles de personas acudieron, blancos, clase media, desclasados, acudieron de todo Estados Unidos, y ahí él les incitó a detener el conteo. Y ese grupo de electores o de partidarios de Trump se lanzaron al asalto del Capitolio. Entonces, reflexión. Este asalto era la primera vez en la historia que se asaltaba el Capitolio de Estados Unidos, que es la sede de la democracia. La democracia estadounidense, se opine lo que se opine de, es la más antigua de la era moderna, es desde 1776. No hay ninguna otra democracia anterior a esta, con esta forma. Y entonces la primera vez que se asaltaba, lo cual significa que en realidad Trump estaba dando un golpe de Estado. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿para qué daba un golpe de Estado Trump? ¿Será que Trump, después de 4 años de ser presidente de Estados Unidos, confrontado a las crisis internacionales, piensa que la democracia como sistema es una debilidad del imperio? Es una debilidad del imperio, y que lo que el imperio necesita es un autócrata, es un dictador. Solo ese es el sentido del asalto al Capitolio. Pero si en los propios Estados Unidos, que se nos presentan como el modelo democrático, hay ahora esa duda inscrita en la vida social, eso significa que evidentemente en muchas otras democracias esa misma duda existe. Porque el problema hoy en muchas sociedades es que la gente está muy escéptica de todo. La gente no cree en nada. No solo no cree en nada, sino que curiosamente además la gente que está como muy escarmentada por haber sido inocente en muchos, o ingenua en muchos casos, hoy día mucha gente piensa finalmente que empieza a creer en lo que se le cuenta, con lo que ha contado Trump. Y la gente empieza en realidad a preferir creer y no saber. Quiere que le cuenten cuentos. Trump es un contador de historias, es un narrador que embauca, y en ese sentido es el jefe de una iglesia. Trump no es un dirigente político, es un profeta. Como evidentemente muchos líderes de extrema derecha quisieran serlo. Pero es un profeta que parte del principio que la democracia es un obstáculo al imperio, hoy, a un imperio confrontado a esto que he dicho antes. Esto merece reflexión, porque no se ha dicho eso del asalto al Capitolio, nadie lo ha dicho. Y por consiguiente, si eso es verdad, vamos a conocer en la propia Europa una serie de líderes autoritarios, evidentemente, ¿no? Y esto demuestra la fragilidad de la experiencia democrática. Habría una pregunta más. La última pregunta es usted. Por favor, que sea pregunta, que no sea reflexión. Ti dixeches nun momento determinado da tua intervención cando falabas de Ucrania que si, vou dicilo de xeito vulgar, Rusia era derrotada, inmediatamente a votarían do Consello de Seguridade.
Consello de Seguridade. Digo yo, es una especulación, ¿no? Claro, se xe unha hipótese ou unha certeza, non? Unha certidumbre. Pero que ocurriría no caso contrario? Imaginemos que as posicións rusas e chinas son as que saen vencedoras. Se expulsaría do Consello de Seguridade a Estados Unidos, a Gran Bretaña e Francia, para ser sustituídas, por exemplo, por, bueno, xa China xa está, pero por Brasil, bueno, por algún dos BRIC. Podría darse esa posibilidade. E en segundo lugar, vamos a ver, policrisis. Desde logo é un concepto, digamos, moi forte para encabezar un título dunha conferencia, dunha charla, dun seminario. Pero a mí parece que un pouco é un eufemismo. Non sei se premeditado ou inconsciente. Eu creo que a palabra policrise, para articular en torno a estes aspectos tan terribles como o COVID, etcétera, etcétera, o cambio climático, as migracións, ten que ver cun concepto que creo que ten máis valor no sentido que é o que, digamos, recubre a casa na que estamos, non? A casa estructural na que estamos, o sistema no que vivimos, a forma de convivencia que nos temos dado a partir de a Revolución Industrial, por exemplo, a Revolución Francesa, que se chama, para ser que alguén que poña outro nome, capitalismo. Entón, a palabra policrise poderíamos sustituirla por crise do sistema capitalista. Nada máis, era eso. No me gusta simplificar. Si decimos crisis del sistema capitalista, el sistema capitalista está en crisis desde que empezó. Entonces, la conferencia estaría hecha muy rápidamente, en 4 frases. Nuestra misión intelectual, nuestro deber intelectual, es de entender este momento que estamos viviendo. Tratar de hacerlo con la mayor honestidad intelectual. Uno de los aspectos de la crisis en que vivimos es que, por ejemplo, la izquierda no produce suficiente teoría. Si la izquierda pensara un poco más, no estaríamos en esta situación. Por ejemplo, la izquierda aceptó el neoliberalismo sin crítica, como si eso fuese una técnica y no una ideología. Y la reflexión que hacía antes nuestro compañero aquí, ¿por qué las clases medias están desapareciendo? Porque han sido desgastadas por 40 años de neoliberalismo, que empezó en 1980, y le arrebató a las clases medias e incluso a los pobres lo poco que tenían. ¿Qué tiene un pobre que no tiene nada? Tiene la salud pública, tiene los transportes subvencionados, tiene la vivienda subvencionada, ayudada, vivienda social. El neoliberalismo privatizó todo eso, le quitó a los pobres lo único que tenían, y a veces lo hizo la izquierda. Entonces, nosotros, nuestra obligación, nuestra misión intelectual es entender en su complejidad el problema tal que se plantea, tal como se plantea hoy. Y hoy yo creo que esta policrisis lo que tiene de específico, como usted lo señalaba, es que todas las crisis están unas dentro de otras. Y no olviden lo que dije, que en el corazón de esta sospecha general, de este escepticismo general, está esta crisis de la verdad. Que hoy es muy difícil distinguir para nosotros, identificar dónde está la verdad. Es una falla de la información, pero miren, ¿cómo nos informamos hoy? A través de las redes. No es culpa de nadie. La democratización de la información se realizó. Pero solucionamos un problema y empezó otro, que es que ahora, mediante las redes, es aún más difícil informarse y somos más dependientes de los dueños de las redes. Si algunos de ustedes tienen el deseo de leer el libro, verán el análisis que hacemos sobre cómo funcionan las redes. ¿Por qué no podemos informarnos?
a través de las redes. Las redes no están hechas para informar. Y es el medio de información dominante. O sea que lo que decíamos de la televisión es mucho peor hoy. Así que estamos un poco desamparados y nuestro único consuelo es que aún nos queda el cerebro para pensar. Gracias. Muchas gracias, ya lo leí,